por la acusación formulada por el fiscal adjunto Luis Chamorro Díaz en la causa RUC 11-01-00-94-78-1, y para efectos de bajo tales circunstancias, los acusados no saben quiénes los están acusando, por lo cual no están en condiciones de saber si las personas están calificadas para ello, ni pueden realizar un examen efectivo de los testigos de la contraparte, al no poseer información sobre los antecedentes o motivaciones de quienes declaran, las fuentes de información sobre los hechos que ilustran su testimonio y aspectos afines. Sabemos, señoría, que este caso se encuentra pendiente de los alegatos de la Corte Interamericana y este informe se imita el tenor o una eventual infracción al 8.3 de la Convención Americana que asegura la posibilidad de la defensa de examinar a testigos de cargo en igualdad de condiciones respecto al órgano acusador. Pues bien, la primera infracción, y que hemos fundado a través de la causal de conferencias de la Santísima Corte Suprema del 1370, dice relación con esta utilización de un testigo secreto y que sirvió al tribunal para formar convicción sobre la participación del representado en tres delitos. Un delito de homicidio frustrado contra carabineros en acto de servicio, en particular en contra del funcionario sargento primero Gerardo Pereira. En segundo lugar, se utiliza el testigo secreto para formar convicción por parte del tribunal respecto a la participación del representado en un delito de daños calificados. Y en tercer lugar, se utiliza este testigo secreto para formar convicción por parte del tribunal de la participación de un representado en un delito de maltrato de carabineros con resultado de. En virtud de esto, se le impone por el primer delito la pena de 5 años y un día de recibo mayor grado mínimo y por los restantes la pena de 41 días de prisión. Lo dicho, señoría Santísima, evidentemente afecta a juicio de la defensa del proceso. No voy a hacer allí una enumeración detallada de los fallos que ha dictado la Santísima Corte dándole un contenido al debido proceso. Pero me parece atingente citar uno, que es el 4001 del año 2010. Y en ese fallo, en particular en el considerado 17, esta Santísima Corte señaló que el debido proceso o un procedimiento racional justo al menos debe alentar dos elementos: que en el proceso exista o esté presente un contradictor, y en segundo lugar que se asegure a las partes el derecho a un trato de igualdad de posición. Y sigue en este mismo fallo esta excelentísima Corte dándole mayor contenido o delineando de mejor forma esta garantía constitucional, y señala que el debido proceso debe tener al menos 6 elementos básicos. Y dentro de ellos señala como punto 4 el derecho a presentar pruebas de descargo y a examinar la prueba de descargo. Asimismo, en otro ingreso, en otra sentencia de unidad como la 3795 del año 2006, esta excelentísima Corte reiterando nuevamente que es necesario para estar ante un proceso debido que exista trato de igualdad de condiciones para todas las partes del proceso penal y que exista la presencia o esté presente un contradictor. Ha definido en qué consiste el principio de contradicción como elemento básico del proceso, es decir, el derecho a ser oído, la bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de controlar la prueba. Y ha dicho en este fallo lo siguiente: en el principio de contradicción se ha incluido tradicionalmente el derecho a probar y el de controlar la prueba del adversario. Y señala y termina en este fallo indicando: sin embargo, estas facultades se explican mejor en función del ideal de equiparar las posibilidades del imputado respecto al acusador, máxima que también implica la garantía de la defensa y se denomina igualdad de posición. Lo cierto, señoría excelentísima, es que la pregunta que nos deberíamos hacer, evidentemente a fin de considerar si se configura o no la infracción, en este caso al debido proceso y particularmente a la posibilidad de ejercer el principio de contradicción y particularmente controlar la prueba de cargo, y en segundo lugar la igualdad de posiciones, es si está autorizado por nuestro legislador la posibilidad de utilizar testigos secretos en un proceso penal. Y la respuesta es no. En procesos penales que no están sujetos o no están al alero de leyes excepcionales, como aquella ley que castiga o sanciona la conducta terrorista, y que hay normas específicas reguladas en atención a la reserva de identidad del testigo, en procesos penales regulados única y exclusivamente por el Código Procesal Penal no está autorizada la utilización de testigos secretos. Y lo voy a decir por qué. La intención del legislador fue esta. Cuando el Ejecutivo envía el proyecto del Código Procesal Penal, envía un artículo, incorpora un artículo que se individualizaba en su inicio individualización del testigo. Y en ese artículo, considerando los incisos 4, 5 y 6, se señalaba que el testigo podría solicitar la reserva de identidad en casos graves y calificados con que exista un peligro para su vida o integridad. El tribunal debía hacerle preguntas pendientes a acreditar la credibilidad de sus motivaciones y por aquí, con posterioridad, dictar una resolución fundada determinando la reserva de identidad. Pues bien, esa propuesta del Ejecutivo fue rechazada por la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados dijo lo siguiente: esto está en el texto y comentario del Código Procesal Penal del profesor Emilio Febre, páginas 473 y 474. Si me permite señalar esa parte, señoría excelentísima. Dice: porque la experiencia, y de ahí rechazan esta propuesta del Ejecutivo, porque la experiencia ha demostrado que
testigos secretos se prestan para venganzas personales. Si se está actuando en un procedimiento oral y abierto donde el juez puede optar por otras medidas, no parece razonable mantener el secreto de la identidad del testigo porque afecta a la transparencia e induce al abuso de la norma. El legislador procesal penal, en la legislación procesal penal, lo que el juez toma en cuenta es la calidad del testigo. Los testigos se pesan, no se suman. Por lo tanto, lo que vale es la calidad del testimonio. Y termina señalando que el inculpado tiene pleno derecho a saber quién lo está acusando con todos sus antecedentes. El derecho a defenderse es un principio consagrado en la Constitución. Realizada esta censura por parte de la Cámara de Diputados, se propone un inciso final en que se señala que el Ministerio Público, en caso de peligro para la vida o la integridad física del testigo, deberá tomar las medidas de protección correspondientes. Evidentemente que esas medidas no pasan por la reserva de identidad, sino que nada más ni nada menos que es un protocolo o ratificación del deber general de protección de testigos que tiene el Ministerio Público en el artículo 78 del Código Procesal. Y evidentemente la lógica de la intención del legislador jamás fue establecer o instaurar la posibilidad de reserva de identidad. Esta sí es una idea excelentísima, que si uno lee, a propósito de una norma importante para la defensa, como es la formulación de la acusación, artículo 259, donde existe una potestad pública reglada, es decir, la acusación está reglada por el artículo 259, no es discrecional el contenido de la acusación, y señala el artículo 269 que impone al acusador, deberá señalar de manera clara y precisa de traerte los medios de prueba con que intentar pensar y valerse la exclusividad. Y si lo que piensa utilizar es prueba testimonial, el 259 de su final señala lo siguiente: deberá individualizar el testigo con nombres, apellidos, profesión y domicilio o residencia, salvo en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 307. Si nos remitimos al inciso segundo del artículo 307, lo que señala es que si existiera motivo para temer que la indicación pública del domicilio del testigo pudiera implicar peligro para él u otra persona, el presidente de la sala, cual en su caso, podrá utilizar al testigo a la orden conveniente. Por lo tanto, la revisión se hace una norma que de ninguna manera autoriza la reserva de identidad, sino que única y exclusivamente a la reserva de domicilio. Por lo tanto, en virtud del principio de reserva legal, se sería excelentísima, es decir, las garantías y derechos deben ser vulnerados o limitados, mejor dicho, en virtud de una decisión legislativa. El principio de reserva legal aquí nos da la razón en el sentido de que no existe autorización legal para disponer los testigos con reserva de identidad. Pues bien, señorías, ¿qué sucedió en este caso? En este caso, el Ministerio Público ocupa un testigo con reserva de identidad durante todo el procedimiento, desde el inicio de la investigación hasta el término de la conclusión. Este testigo secreto fue trascendental. Si uno analiza el considerando 34-25, el tribunal no contó con prueba directa, sino que utilizó prueba inferencial. Para eso hace una serie de razonamientos de por qué es necesaria la prueba indiciaria y señala que la prueba indiciaria debe contar al menos con 4 requisitos: indicios múltiples, plenamente acreditados, concomitantes, y la inferencia debe ser razonable. Pues bien, en el artículo 37, en el considerando 37, el tribunal, para efecto de adquirir convicción de la participación de vida resultado, utiliza el testigo secreto de clave M331A. Es un testigo estrella, señoría. ¿Y para qué lo utiliza? Para situar el resultado en el sitio de suceso. ¿Y por qué? En el considerando 16, señoría, se establecen los hechos, en virtud de los cuales son condenados mi resultado y los cuales imputados. ¿Y cuáles son los hechos? Que el día 2 de octubre del año 2011, alrededor de las 6 de la mañana, un grupo de 15 a 20 personas, entre ellos los acusados, Roberto Mí representado, Rodrigo Montoya Marinado, y plenamente concertado, planificado y con armas de fuego cortas y largas, bloquean un camino Chenquenco, que se encuentra al lado, a la entrada de un fondo centenario de propiedad de Juan de Dios Fuentes Rojas. Luego de botar árboles y bloquear el camino, lo que hacen es disparar a los funcionarios policiales que se encontraban en la garita a la afuera de este punto. Y producto de estos disparos que realizan mi representado, los otros imputados y el resto de este grupo, queda lesionado el sargento primero Gerardo Pereira en el mundo de hecho. De ahí que se determina su participación o su calidad de autor, mejor dicho, como coautor, ya lo diré, por el delito de homicidio reiterado ajustado contra Carabinero en estos servicios. Acto seguido llega un grupo policial de apoyo, y este grupo policial de apoyo, integrado también por funcionarios policiales, también recibe disparos de este grupo, el cual también integrado por un representado, el juez imputado, y le resulta lesionado el sargento primero Gustavo Zeta, y de ahí que se le condene por el delito de maltrato de obra carabinero con resultados de leves. Y estos disparos también afectaron la casa patronal de Juan de Dios Fuentes Rojas, y producto de eso también se le condena por el delito de daño intencional. La participación del representado, ¿cómo se termina? Considerando el 27. Esta persona, este grupo de personas va arrancando el sitio del suceso, arrancando el camino Chenquenco, y se encuentra con el testigo reservado. El testigo reservado dice: de las 15 o 20 personas que venían arrancando de Carabineros, reconozco a 3 personas: a mi representado, Rodrigo Montoya,
a Eric Montoya y al señor Nahuel. Y los reconoce, primero porque viven con su cara descubierta, y en segundo lugar porque los conoce hace mucho tiempo, porque vive en el sector. Con algunos estuvo en el colegio, con otros trabajó en faenas forestales y en el norte. Y en virtud de ese reconocimiento, 7 meses después el testigo declara a la Fiscalía y producto de ese reconocimiento se saca fotografías del servicio del registro civil y se realizan peritajes para efecto de determinar si las personas que actuaron el día de los hechos correspondían o no a las personas del libro presentado y que en definitiva son reconocidas por el testigo secreto, y de ahí se aúna la vinculación del representado con estos hechos en materia de acusación que hoy día es impugnado a través de este recurso único. Por lo tanto, el testigo, señorías, no es intrascendente, es un testigo determinante, o al menos el tribunal así lo señaló en el considerando 37, y en el considerando 36, perdón, y el considerando 37 le da pelo menor. Dice, es un testigo creíble, un testigo que jamás sería una motivación ganancial, al revés, este testigo iba a perder mucho con declarar, y aquí el tribunal especula, porque en realidad el testigo tiene por su vida al prestar declaración en este caso. Además, es un testigo que jamás tuvo ningún tipo de inconsistencia en los reconocimientos que realizó durante el procedimiento en contra del representado del imputado. Por lo tanto, este testigo fundamental y básico sirve para el efecto de determinar la participación del representado. De ahí la resistencia. Y uno se podría preguntar, señor excelentísima, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se vulnera? Se vulnera el debido proceso, se vulnera la imposibilidad de poder controlar la prueba de cargo. ¿Por qué se vulnera? El testigo declaró, efectivamente, la defensa tuvo la posibilidad de examinar. Lo que pasa, señoría, es que de acuerdo al artículo 109, los testigos no son inhábiles, pero las partes tienen la posibilidad de hacerle preguntas que demostrar falta de credibilidad, falta de idoneidad y falta de imparcialidad de acuerdo al artículo 109. Nada de eso se pudo hacer, por decir razón de que nunca se supo, al menos desde la etapa de investigación, desde la formalización de la acusación, durante la audiencia de separación y hasta el juicio oral, de quién se trataba la persona N del 331A, que es el testigo que se va a identificar. Se agota la garantía del derecho a controlar el testigo de cargos contra examinando, señor excelentísimo. La defensa está en condiciones de disponer, o que es la garantía de poder medios necesarios y adecuados para enfrentar esta acusación, como señala el artículo 14.3 E del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y B también de dicho pacto. No se agota con el contraexamen. Y lo dijo la Excelentísima Corte Suprema en el fallo 2345 del año 2005. Señoría, si me permite señalar solamente el párrafo que corresponde. Dice que el sentenciador incurre en un error al suponer que el derecho de defensa del imputado se salvaguarda simplemente con la facultad que tiene para contrainterrogar a los testigos del querellante en la audiencia de testigo. Su derecho a defensa pasa también por tener la oportunidad y tiempo suficiente para su debida protección. A este respecto, dice pertinente la regulación del artículo 309, aplicable en virtud del artículo 389 en este caso, sin perjuicio de declarar que en el procedimiento penal no existen testigos inhábiles. Dispone que los intervinientes pueden dirigir al testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con alguno de los intervinientes que están no pudieran prestar su imparcialidad o algún otro defecto de DNA, derecho que solo podrá ejercer después de averiguar con anticipación todo cuanto concierne al testigo propuesto una vez que conozca con precisión su identidad y haya previsto las preguntas que podrá formular en caso. Nada de sucedió. Y es más, señoría, esta situación puso a la defensa en una situación de desigualdad de proceso. Y lo voy a decir por qué. El Ministerio Público supo la identidad, nombres y apellidos de los testigos de la defensa. Supo los nombres y apellidos del perito. Sirvió que conociera con anterioridad el Ministerio Público y los acusadores esta información. Claro que lo sirvió. A tal punto que testigos importantísimos de la defensa, en el caso de Rodrigo Montoya, acreditar coartada, como en el caso del señor Joaquín Huerchumil Levy, esta persona es desestimada por el tribunal producto de contraexamen que hacen los acusadores y producto de información que manejaban con anterioridad de esta persona. Y señala el tribunal que desestima a esta persona por cuanto sus actos fueron rebatidos por la prueba de cargo. Es decir, la desigualdad de acusación aquí es absoluta y total. El acusador, quien sostiene la acusación y quien debe, en definitiva, mostrar las cartas antes del juicio, no lo hace, pero se aprovecha el acusador de que la defensa, quien debe soportar la resolución penal y eventualmente el imputado de la pena de libertad, debe actuar ciegamente. A tal punto, señor excelentísima, que un perito, que es desestimado en el considerando 36, el señor Bruno Volker Weber, oftalmólogo, perito de la defensa, a fin de determinar también o introducir una duda razonable. No fue posible introducir esta duda razonable, porque el tribunal desestima este peritaje. ¿Por qué lo desestima? Porque los acusadores tuvieron conocimiento de quién se trataba esta persona, sabían sus nombres, apellidos, de quién se trataba. ¿Y qué pasó? Los acusadores incorporan en el juicio antecedentes que decían relación que esta persona tenía problemas con la justicia, que había huido a Alemania y que producto de haber huido a Alemania las acciones penales venían prescrito. Y el tribunal lo dice de la siguiente manera, si me permite, señoría excelentísima. Dice, su carrera no ha estado exenta de reproche, de ahí lo desestima,
ya que pretendidamente tuvo problemas con la justicia, refiriéndose a Bruno Golper, el oftalmólogo perito de la defensa, ya que realizaba intervenciones quirúrgicas oftalmológicas en su consulta. Tuvo además una denuncia por una restricción de lentes en Coyhaique, y si bien refiere que no tiene ninguna anotación en sus actos de filiación ya antecedentes, lo cierto es que Kirchner y el fiscal dejaron entrever que aquello se debía a que se habría sucedido la acción de justicia recabos en Alemania, por lo que las causas en definitiva se escribieron. Hubo unas circunstancias que llevan al tribunal a desvirtuar la idoneidad del proyecto. Es decir, los acusadores conocen, saben la identidad, porque la defensa mostró su carta, pero esta desigualdad de posiciones beneficia evidentemente al acusador y perjudica de manera notoria y notable a la defensa. La previsión quizás, señoría, en virtud de la trascendencia notada, dado que es un testigo con una identidad fundamental, que ha generado a sí mismo una desigualdad de posiciones como ya señalaba, es la nulidad del curso, pero no solamente ello, porque la efectiva reparación de esta infracción de garantía necesariamente debe pasar por la exclusión del testigo con reserva de identidad. En relación a la segunda causa, señoría excelentísima, también del artículo 333 de acá, nuevamente nos hacemos cargo de la utilización del testigo secreto para efecto de formar convicción. Pero aquí es subsidiario. ¿Por qué subsidiario? Porque en el evento que se considere que sí, los testigos con reserva de identidad están admitidos en nuestra legislación, es decir, están autorizados. Lo cierto, señoría, es que aquí hay que contener. Es decir, si consideramos que los testigos secretos pueden incorporarse, bueno, el tribunal tiene que contener. Porque aquí al menos hay dos garantías, hay una garantía que está en juego, que es el derecho de defensa y de conocer el contenido de la imputación, y por otro lado, la integridad o la protección de la integridad física o la vida del testigo que en definitiva va a declarar a fin de sustentar la prueba de cargo o la acusación de su caso. ¿Cuáles las garantías que en definitiva están en tensión del imputado particularmente? La señalada en el artículo 93, letra E del Código Procesal Penal, que señala que el imputado tiene como garantía hasta el término del procedimiento conocer el contenido de la investigación. Señoría lo sabe muy bien, ha dictado un fallo importantísimo como el 5116 del año 2012 sobre esto. Pero es importante traer a colación lo siguiente: ¿cómo se nutre esta garantía? A través de dos normas. A través de normas impuestas por el legislador al órgano receptor. Artículo 227. El Ministerio Público debe registrar sus actuaciones, señalando fecha, hora, lugar y señalar además las personas que intervienen, a fin de que las demás personas que tengan derecho a intervenir en el proceso puedan acceder a estos registros y por lo tanto de ese registro que aseguren información íntegra y fiel. Y asimismo el artículo 181 del Código Procesal Penal, que señala que el Ministerio Público debe investigar todo cuanto lleve a consignar o asegurar la comprobación del caso de los partícipes, y en el caso que se consigne en la investigación prueba testimonial o antecedentes testimoniales, se deberá identificar al testigo, derecho investigado, identificar, y se consignarán sus declaraciones. Por lo tanto, la obligación de registrar existe desde el inicio de la investigación y particularmente respecto a los testigos impera o se impone respecto al órgano receptor de consignar la identidad. El testigo presente en esta causa, y el otro, Juan de Dios Fuentes. Juan de Dios Fuentes, propietario, suponemos, del Fondo Centenario, epicentro de muchos hechos de violencia, hay que reconocerlo, en la zona de Chile Boliviano. Ojo, don Juan de Dios Fuentes se presenta como víctima de daños solamente con respecto a los daños acaecidos a los árboles a 500 metros de Alamo de Cuba. No se le acusó por el delito por el cual fueron formalizados los jóvenes, que era homicidio forzado particulares, porque el Ministerio Público tenía la prueba suficiente para acusarlos por ello. Él fue declarado por los árboles y por Alamo de Cuba. Y veremos más adelante en qué termina esa acusación y la sentencia. En ese sentido, señoría, dejando claro ese contexto en que lo desarrolló la investigación y el juicio, esta defensa viene a señalar como dos novedades, las dos primeras, el 373 de letra A, son dos. Hay una que señala la anterior, por lo tanto, una distinta, y la otra con respecto al 374. La primera con respecto al testigo protegido. Es obvio que la legislación chilena establece en su artículo del Código Procesal Penal, el 359, la obligación de la indemnización, y en el pertinente es que solamente se excepcionará en el caso de las leyes especiales. No hay más en el Código Procesal Penal. Vamos a entrar a discutir el asunto de las leyes especiales. El argumento del Ministerio Público para introducir este testigo con prueba numérica se da en base a la sentencia 21 y 21 del año 2011 de nuestra Excelentísima Corte Suprema en referencia al juicio de Reñete. Juicio de Reñete, que muchos olvidan, que
se dio por acreditado un delito terrorista, el delito de incendio en las cabañas de Unión, los cuales estaban siendo acusados por ellos fueron absueltos por unanimidad en dicho juicio y el Ministerio Público no presentó una novedad respectiva. Yo era defensor de los mapuches que fueron acusados ahí y el cual quedó acreditado el delito, pero absueltos los acusados. Por lo tanto, claramente, en esa sentencia estamos dentro del marco de una ley excepcional, la cual ya en sí es discutible. Es discutible no solamente por los antecedentes jurídicos que ha dado mis antecesores, sino que por múltiples fallos de la Corte Interamericana, en especial recuerdo el de Castillo Petrucci, ciudadano chileno, preso en Perú hace mucho tiempo, condenado por traición a la patria, cuyo fallo y nulidad que exigía al gobierno peruano, al Estado peruano, fue en base justamente al utilizamiento del testigo secreto. Pero más allá de la discusión académica con respecto a la validez o no del testigo secreto en testigo secreto, aquí estamos en un procedimiento ordinario. Absolutamente ordinario. Más aún, un procedimiento ordinario en el cual el único indicio que existe para ubicar a los tres acusados, sentenciados, en las cercanías del sitio suceso, entendamos bien, es este testigo protegido. El testigo protegido, primero, se invoca por seguridad personal. La base de toda esta argumentación, o teoría del caso de la Fiscalía, aceptada la sentencia, es que el testigo protegido conoce a los tres acusados hace muchos años. Incluso ha tomado 11 en la casa de ellos, conoce a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay dos posibilidades que son claras. Si tiene ese conocimiento familiar que les permite a él saludarlos en el momento de la huida, se supone que se cruzan, en el momento de ellos no yendo, se saludan coloquialmente en el camino, porque lo conocen. Pero tiene esa protección, tiene si las personas acusadas lo conocen tan familiarmente e inclusive en ese momento se saludan. La otra posibilidad es que la necesidad de recuerdo sea justamente para impedir que por el contraexamen correspondiente se descubran las falacias o mentiras que está incurriendo este testigo protegido. Solamente dos ejemplos cortos, que están presentes en la sentencia. No necesitamos el audio del texto. Solamente la sentencia se basta a sí misma para demostrar la inconsistencia y contradicciones con respecto al testigo protegido. Página 59, segundo párrafo, testimonial de edición número 7. El testigo protegido dice que hace unos 4 años conoce a don Eric Montoya hacia atrás. La defensa, obviamente, por ser una información nueva, solicitó introducir prueba nueva. Don Eric Montoya, en este momento tiene 20 años, hace 3 años que trabaja constantemente, se solicitó la prueba correspondiente, pero hace 4 años está en el colegio. El testigo protegido indica que lo conoce en el norte. Nada más que eso, en el norte. Se nos negó la posibilidad de presentar el certificado de estudio. Pero lo más importante, con respecto a esto, que hay muchas que van a tener el fallo de su posibilidad. Página 54, segundo párrafo. ¿Qué es lo que dice el testigo protegido? Cuando iba llegando a Quilima, a unos 20 minutos, me encuentro con barricadas en el camino, la garita en el suelo, estacas con alambres en la calle, contrainterrogado, página 58, segundo párrafo. Contrainterrogado por el defensor Miranda, señala que iba hacia arriba. La garita que está en el sector Antinao, la garita está antes de la entrada del fondo, a unos 600 metros de izquierda, cuando iba hacia Quilima. Allí había barricadas y la garita en el suelo. O sea, para que nos ubiquemos, la acusación dice que frente a la entrada del fondo se producen unas barricadas, se corta el camino y al interior del fondo ocurren unos disparos que dan como consecuencia 3 funcionarios policiales heridos. ¿Qué nos dice el testigo protegido? Es el único que ubica a los acusados de la cercanía del hecho que a 600 metros de esta entrada, que está la acusación y está la sentencia, y está la formalización también, a 600 metros, en la ruta de huida de 15 o 20 personas, perseguido por más o menos 100 carabineros en vehículos y a pie, él se encuentra estando una garita derribada, una barricada, etc. Eso no está, pero en ningún antecedente, ni de la investigación, ni en ningún lugar más dentro de la escuela de los policías que declaran que se está hecho. Ni en la investigación, ni en el juicio. Eso es falso. Es falso porque nunca
cayó ninguna guerrilla en Venezuela. ¿No? Aparte que va contra absolutamente toda lógica, si las personas quieren huir, si va a ser una barricada a sí mismo para no poder escapar y quedar encajonados, hay múltiples consecuencias acerca de esta falsedad que venía en juicio. Y es ese momento en que este testigo protegido, supuestamente, se encuentra por el encapuchado, en que lo saluda coloquialmente, lo reconoce, primero dice porque es encapuchado, después dice porque lleva una cosa en perspectiva de la cara, y ahí lo relaciona con unas fotos determinadas que las comparan con la imagen en el artículo civil. Es decir, señorías, con respecto a la causal que estamos alegando de nulidad absoluta. El Tribunal de Ampuri dice que se aprecia, no se aprecia con ningún punto de vista un ánimo ganancial del testigo protegido al liberar el juicio. ¿Cómo pensaría que nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de determinar cuál es mi convicción? Que el testigo ni siquiera vive donde dice vivir, porque lo conocía en los lugares mínimos, en un lugar laboral, se conoce en los lugares mínimos. El testigo no podía dar respuesta, no teníamos acceso no solamente a la identidad, sino que tampoco a la ubicación, a su domicilio. Y la base de su testimonio está dada por el conocimiento que tiene porque vive la cercanía de los vinculados. Y ya tenemos una declaración basal y básicamente falsa. Por lo tanto, no tenemos acceso a la constitución, no tenemos acceso a los antecedentes, y más aún, no tenemos acceso ni siquiera a accionar penalmente por un posible falso testimonio. Esto es la indefensión absoluta. En referencia a la posibilidad de del tribunal, que no lo encuentra, aparece en el transcurso de la sentencia del 180 por lo menos aparece mencionado 5 veces, en que uno de los imputados aparece claramente con la demanda de manejar un arma. Bueno, eso no es contradicción, no sé lo que puede ser. Por lo tanto, señoría, con respecto a estas dos causales de nulidad. Eso. El caso obligatorio por parte de la defensa solicitar que se muestre el juicio con respecto a los tres delitos. Estas causales de nulidad afectan solamente al homicidio culpable, a las lesiones y a los daños. Con respecto a la tercera causal de nulidad, la 374, letra E. También con respecto solamente a la sentencia. En el 16º ya se hizo referencia que se dan por habilitados ciertos hechos que conducen luego a habilitar la participación y la sentencia contraria. Trato de hacer un resumen punto por punto lo que vayamos publicando, cómo se puede tratar de dar lógicamente algo relacionado. Un grupo aproximadamente de 20 individuos entre los cuales se encontraban los acusados, provistos con armas de fuego larga y corta de distinto tamaño de naturaleza, previamente concertados a defectos, en una acción claramente planificada y coordinada, procedieron a bloquear el camino público a Chequenco mediante el derribamiento de árboles a la altura del ingreso al punto central. Eso me parece lo que nos queda anteriormente. Para luego ingresar directamente de dicho predio, destruyendo cercos de inmuebles construidos. Esta primera fase. ¿Cómo se acredita esto en la sentencia? A lo menos son 6 los testigos y la sentencia plantea que darían por habilitados los hechos. Los funcionarios de inteligencia, el sargento Aravena, que es el que más declara y el cual más claro. El sargento Aravena llega a posteriori de estos hechos en que se introducen los sujetos atacantes de fuego. 1 hora y media más. Recibe por radio el aviso, inclusive le avisan por radio, está en la sentencia, de que alguien que había oído. Él no es testigo presencial. Sin embargo, es el principal testigo para acreditar estos hechos. Solamente señoría, para no quedarme con la última responsabilidad con respecto a la audición, que es como importante que no se omite, se desecha la responsabilidad de los testigos y el Jarufe, que era su cuerpo físico, el único su cuerpo físico que declara en el juicio.
pero no se, afortunadamente alguna sentencia también se desecha lo principal del juicio. El antropólogo físico Díaz Perufe, frente a la foto, frente a los diputados, demuestra claramente que hay dos diferencias que son sustancialmente profundas entre el presentado y la foto del encapuchado, una cosa del labio y del filo, que son mucho más fuertes que las supuestas 4 similitudes expresadas en el informe de la arqueóloga que presentó el Ministerio Público como delito para estos efectos. Ese es el punto central. El otro que queda absolutamente claro sería, con esto, que los 4 rasgos a los cuales alude la película del Ministerio Público, según los estudios realizados por la etnia Mapuche de la novena región, son comunes. Por lo tanto, aquí podríamos hablar en el caso de todos los chinos son iguales, inclusive estaba hablando en el artículo. Si nosotros nos ponemos a personas de una etnia sin tener mucho contacto con ella, obviamente es muy diferente diferenciar rasgos específicos dentro de una etnia determinada, cosa como una norma. Por último, me diría con respecto al cuarto delito, que se está dando con respecto a esto, se omitió, se desechó, sin más, prueba documental que probaba que el representado, donde él Montoya, se encontraba a 800 kilómetros de distancia. Hasta el día 1 de abril del año 2012 se acompañaron pasajes, contratos, finiquitos, liquidaciones de sueldo para demostrar que llegó el día anterior al allanamiento organizado de López, que se encuentra esta famosa escopeta hechiza, en que solamente hay un testigo, que es solamente el de inteligencia, que encuentra una escopeta hechiza, no viene Calipso, en la casa, estando su madre en la casa, doña Juana Montoya, que hasta el día de hoy es imputada. Ese señor estuvo detenido más de 24 horas, imputada por la tenencia ilegal, y se le condenó a su hijo y se desechó la prueba. No existe nada más que el testimonio del policía que entra y encuentra esa arma que está en la mamá presente, que no la vio. La mamá fue imputada, sigue siendo imputada, por lo tanto, señoría, en honor al tiempo, en honor a la escasa y nula razón lógica coherente que hay en la sentencia, vengo a retirar lo que ya está expresado en el escrito, que evidentemente se ve la nulidad, pero señoría, quiero ser la salvedad, o ser la mismo, que en caso de que se resolviera nulidad con respecto a los 3 delitos que son comunes, se le conceda en su efecto, en su siglo, la medida alternativa que le corresponde en efectivo por el cuarto delito al cual yo menciono, que es el de la tenencia de hechiza. Dado por la conducta anterior, dado además que fue calificada la conducta por el Tribunal Oral Penal en el juicio oral vertido en Gracias, señor abogado. Va a haber un receso de unos 10-15 minutos. La batería está cambiando por allá.
¿Cómo está? Yo la casa Bueno, nos encontramos con el huerquén que está apoyando a la familia Mendoza Collío, a María, su hermana, y a su padre, que hoy día han venido a tribunales, a la Corte Suprema, pero una vez más se ha postergado. ¿Qué les gustaría decir a toda la gente que está apoyando al pueblo nación mapuche y a la causa de Jaime Mendoza Collío? Bueno, agradecerle por una parte a las clases sociales mapuche y no mapuche, los peñas y los lamienes, que lo han apoyado todo este tiempo, desde el verano que estamos nosotros acá insistiendo, y a la vez también siguiendo desde cerca el caso de Jaime, que está acá en la Corte Suprema. En el recurso de casación nosotros les pedimos a todos los que lo han colaborado que lo sigan colaborando, porque se ha postergado nuevamente el juicio de Jaime, y ojalá que lo hagan como corresponde, y también la Corte Suprema no se demore mucho en revisar el recurso de casación, que sabemos nosotros, sabe el Poder Judicial también, que aquí hay un delito muy grave que cometió el Patricio Jara Muñoz, que es un carabinero asesino cobarde del Estado. Ellos tienen que responder por todos los daños que le han hecho al pueblo mapuche, y por eso nosotros estamos acá cada día. Nosotros sí, aún que le han dilatado el juicio, pero nosotros siempre vamos a permanecer acá, vamos a buscar todas las herramientas para estar siempre presentes. Eso, muchas gracias, Chalcumay. María. Igual gracias Lamien por estar acá todos, ven todos los lamienes, mapuche, no mapuche, por la marcha ayer que yo no pude estar, me disculpen igual porque tuve un problema personal pero chiquito, todo algo, para mí nada es imposible, que estar acá es tremendo con mi gente, y me siento agradable de verlos, mi gente acá que están al lado mío, y por eso necesitamos seguir el caso y llegar hasta el final y hasta donde pueda. Vamos a estar bien. Y ojalá que sigan mi gente detrás, los que están detrás mío, que me sigan el apoyo, que yo lo necesitamos y la familia lo necesita. Eso sería mi petición. Ya, María. ¿Qué le diría usted a toda la gente que lo ha venido a apoyar y que sigue apoyando a la causa de Jaime Mendoza, que fue asesinado por la espalda? Yo lo agradezco a los peñas, los que me han acompañado esta fecha, la pasada, tuvieron igualmente, lo agradezco a los demás peñas que están, así que como ya perdió el viaje otra vez, el sistema, así que no le negó la estación. Pero no lo va a quedar, vamos a seguir adelante. Y hay que tener paciencia, no, pero hay que seguir luchando con todo. Y no lo va a dejar botado. Eso es el Chalco. Marichueu, Marichueu. Bueno, nos encontramos en la salida de tribunales de la Corte Suprema. Los tribunales de justicia, producto de que hoy día se desarrolló la audiencia de Rodrigo Montoya, y me encuentro con el padre, que viene recién saliendo de la audiencia. ¿Qué le gustaría comentar, don Bernardo? Bueno, en primer lugar, esperar en la excelentísima Corte Suprema un resultado que aclare estos hechos de situaciones que hemos estado enfrentando por un periodo de un año. Nosotros hemos sido allanados un día como hoy, y un día como hoy también se está viendo que acá en la Corte de Santiago se pueda ver la verdad, en la cual queremos llegar para que realmente haya una justicia que pueda favorecer
a las personas que somos inocentes. En el caso de mi hijo Rodrigo no tenemos ninguna participación en los hechos en la cual hemos sido acusados simplemente por un testigo protegido. Por lo tanto, sería bueno que los testigos protegidos dijeran la verdad y cuando quieran aclarar para que haya justicia, lo hagan con la cara descubierta. No detrás de un biombo, ni traducido con peluca, ni cosa por el estilo, porque si queremos hacer justicia en este país, tenemos que ser claros y tenemos que ser transparentes. Muchas gracias, se le agradece, don Bernardo. Barrio Chuhueo. Gracias.